Vale, y ahora habla así un poquito que se vea ahí la Hola, hola, señal. hola. ¿Se Perfecto. me oye bien? Sí, Ah, yo creo perfecto. que de sonido vamos bien. Bueno, ahora toca Vale, lo pues difícil. nada, es que va difícil. Si es que podemos haber grabado esta media hora que hemos Ya estado te digo, hablando ya lo he estado pensando. y ya está. Por eso digo, vamos a empezar a grabar Se está que si no pasando los grabamos pesos. dos programas. Y te hago aquí un cole. A ver, vale, pues yo empiezo a hablar, hago la introducción y ya nos metemos ahí a saco. Perfecto. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, pues hoy vamos a continuar hablando de cómo pasar de ser un maker amateur a ser un maker profesional. Por eso, en este capítulo ha venido a hablar con nosotros un ingeniero industrial que desde antes de terminar la carrera vio en el movimiento maker una forma de ganarse la vida y a la vez poder contribuir con la comunidad. Nos hablará de sus éxitos y fracasos en torno a la impresión 3D y cómo aplican la metodología Lean Manufacturing en su día a día. Hoy está con todos nosotros un gran maker y mejor persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a la impresión 3D y seguramente más de uno le conozcáis. Se llama Diego Trapero. Hola Diego, ¿qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Muchísimas gracias, joder, qué bien me has dejado. Hombre, no se merece menos, la verdad. Y nada, pues hoy viene Diego pues a hablarnos a otro capítulo más, como en esta temporada he decidido pues tratar unos temas más profesionales, cómo podemos pasar pues eso, de ser un maker, de estar por casa, de tener esos conocimientos, a realmente pues enfocarlo a una idea de negocio o a crear cualquier tipo de negocio. Y bueno, Diego nos va a hablar de muchas cosas, estoy seguro, pero aquí hay una pregunta de rigor para todos los que vienen entrevistados. A ver. Y es la primera pregunta que me gusta hacerle a todo el mundo. ¿Cuándo fue tu primer contacto pues, con un ordenador, con la informática, con la electrónica? ¿Te acuerdas de ese preciso instante? Pues mira, de la electrónica yo creo que fueron algún juguete que me regalaron de pequeño y me acuerdo que una vez cogí una bandeja, era un cochecito de estos de maquetas, lo desmonté, le puse una bandeja encima, le puse un trineo y lo llevé al colegio y lo llamaba el trineísta o algo así. Y luego de los ordenadores, pues no sé, me acuerdo que traían ordenadores de jugar con el Paint, de meterme en la Encarta, de jugar a videojuegos. Luego ya después llegó el internet, de ir a casa de mi padre a poder buscar cosas en internet, cosas de esas, me acuerdo. Pero bueno, tú Sí, tienes 26 años, que me has sí, dicho antes, y tú ya viviste, digamos, la posera de cuando se introdujo los ordenadores personales en casa, ¿no? Tú ya en tu casa ya habría un PC en sí, condiciones y no sí, pero o sea, yo me acuerdo cuando era pequeño leía un montón, me encantaban los libros. Y luego justo a lo mejor cuando yo era adolescente, fue cuando empecé a ver ordenadores. Y en la primera época de que había ordenadores en mi casa, que eran eso, un ordenador que se trajo mi madre del trabajo, que ya no lo usaban ahí, eran ordenadores sin internet. Entonces te tenías que inventar lo que querías hacer con ellos. Pues, bueno, vosotros sois más la generación del Commodore y todo eso, ¿no? Supongo que aprenderíais a programar y a hacer cosas de esas. no, somos de la época del Basic. Todos los de mi época que de alguna manera tienen relación con la programación, hemos aprendido a programar con el Basic y el Spectrum, no el Amstrad, no el Commodore. Claro, aquí estoy, yo qué sé, yo cogía el Word y lo abría y empezaba a hacer cosas, o el Paint, en esa época, ¿no? Luego ya fue bastante, luego vinieron los videojuegos y luego ya vino Internet y ya pues sí podías entrar en Internet y todo eso. Y tú eres ingeniero industrial, ¿no? Sí, ¿Cómo decidiste hacer esta carrera? pues eso, acabé la selectividad, siempre había querido ser ingeniero, bueno, no sé, no, realmente no, siempre se había sabido que quería hacer algo técnico, también quise ser científico,
y luego me reconvertí a algo técnico. Entonces acabé el bachillerato, tenía que elegir una carrera y dije, venga, pues ingeniería, también me gustan las matemáticas, física, todas esas cosas. Dije, venga, pues voy a estudiar ingeniería y voy a estudiar ingeniería industrial porque es como la más generalista, la que voy a aprender un poco de todo, no me cierro puertas. Y así es como ya elegí industriales en la Carlos III, porque iba un amigo mío también a la Carlos III. Y recuerdas si, me imagino que esa carrera es bastante dura, ¿te acuerdas de la carrera? Pues claro, yo acabé la carrera hace 4 años. Me acuerdo muchísimo. Me lo pasé súper bien, aprendí un montón de cosas, conocí a mucha gente, ir todos los días y ver a gente así como afín a ti, eso es una sensación muy buena. Luego divertirte con ellos después de clase y todo eso, a mí me encantó. Me gusta mucho el que sea una carrera tan generalista y poder aprender un poquito de todo, que en realidad yo hablo de lo que conozco, que son las ingenierías. Eso pasa en cualquier ingeniería. Un ingeniero luego vale para reconvertirlo a cualquier cosa. Pero la ingeniería industrial es como está pensada directamente desde el principio para eso, para que aprendas un poquito de todo y hagas lo que te apetezca después. Hablando de reconvertir, un ingeniero también se reconvierte en un emprendedor. Has hecho varias entrevistas con César de la Sí. Hora Maker, que los dejaré todo en las notas de este programa para que te conozcan más en profundidad. Y en una de esas entrevistas hablas que tú desde pequeño siempre has querido emprender. ¿Ya lo tenías claro? O sea, es decir, querías emprender en la tecnología, porque al elegir también una ingeniería industrial o ser ingeniero, tenías claro que por dónde iban ese camino, iba paralelo a uno al otro, ingeniería y la emprendeduría. Claro, ingeniería está muy bien porque te permite construir tú mismo los productos que luego puedes vender. Y lo que decías al principio, no sé, eso a mí yo siempre quería emprender. Cuando te he dicho antes que quería ser científico, pero hubo un momento que dije, es que es muy difícil. La gente que de verdad hace cosas gordas que descubre algo nuevo es muy lista. Mejor ser emprendedor, que yo creo que no son tan listos y puedes conseguirlo más fácilmente. Entonces sí, pues desde pequeño he ido montando cosas, ahora si quieres lo hablamos. Y ingeniero mola mucho porque eres capaz de crear lo que vas a vender. Luego tienes que tener un interés también en la empresa. Y antes de terminar la carrera, también antes me has contado en la conversación que hemos tenido antes que bueno, desde bien pequeño ya empezabas a tener tus propias ideas, páginas web y todo esto, ¿no? Dime, ¿o quieres otra cosa? No, cuéntanos pues esas ideas que tenías al principio. O, por ejemplo, la primera vez que dijiste, bueno, voy a intentar hacer esta idea de negocio. Aunque, bueno, todos lo hemos intentado sin saber muy bien para dónde tirar. Pues yo creo que tenía, no sé, creo que 15 años o algo así, y empecé a leer un blog que se llamaba Firewire, que no sé si existe ya, y me empezó como a gustar mucho, a fascinar la idea, sí, mira, sigue existiendo, a fascinar la idea de cómo tener un medio y que cualquier persona podía tener un medio de comunicación. No sé por qué me empezó a fascinar. Entonces aprendí cosas de WordPress y empecé a montar blogs. Me acuerdo que monté uno que se llamaba guiahelicópteros.com, que era de helicópteros, como bueno, es fácil de deducir. Monté uno que se llama Glutech, que ese fue, digamos, con el que pegó un poco el pelotazo. Y creo que los dos están ya no están, me parece. Empecé a montar muchísimos blogs. Y entonces eso me fue bastante bien. Era la época esta que había AdSense y AdSense funcionaba bien. Uh-huh. Y me acuerdo que eso me fue muy bien. Yo dije, bueno, cuando cumpla 18 años quiero ganar 1.000 euros. Y cuando cumplí 18 años gané 1.000 euros con AdSense. Estuve unos meses ahí ganando algo. Claro, eso para esa edad es alucinante. Y entonces cumplí eso, fui ahorrando, ahorré un poquillo, otras cosas me le iba gastando en caprichos o tal. Y luego cuando ahorré eso fue lo que quedó de eso fue con lo que luego monté en Prime cuando acabé la carrera.
Bueno, para que todos los que nos estéis oyendo y no sepáis lo que son AdSense, pues son los anuncios de Google que aparecen en muchas páginas web. Claro, yo creo que eso hubo una época dorada un poco antes, ¿no? Ahora el marketing es todo Amazon y tal, y hubo una época que eso daba dinero. Y el tema de los blogs también estuvo de moda, ¿no? Sí, hubo una época, pues más o menos por donde tú dices, que realmente eclosionó todo el tema del blogging. Y bueno, ya está llegando hasta ahora, porque cada vez hay más blogs, aunque pasa que ahora pues se diversifica mucho y hay varios medios. Y luego has llegado ahí a Emprime. Antes de terminar la carrera, tú ya decidiste que querías probar suerte con las impresoras 3D. ¿Qué es lo que realmente, que hiciste? Porque la idea que se esconde detrás es muy interesante. El tema de hacer una impresora lo más simple y fácil posible para el usuario es muy interesante. Cuéntanos cuál fue la trayectoria de esa impresora. Pues mira, antes de eso, lo que tú dices durante la carrera, eso sí, yo siempre había querido como crear cosas y crear una empresa. Entonces me acuerdo que me junté con un amigo mío muy bueno y otro que era conocido suyo, y trajimos filamento de China, lo comprábamos en Alibaba.com y lo vendíamos aquí en España. Y me acuerdo que Obi-Juan es una persona muy generosa y fue uno de los primeros fue la primera persona que se prestó a probar ese filamento, a hacer unas fotos a las piezas y a digamos, decir que era un buen filamento, porque en esa primera época de las impresoras 3D era muy difícil encontrar filamento bueno, aún no se sabía muy bien. Entonces cogí a mi amigo y nos montamos otro blog que era de WordPress con un plugin para crowdfunding, para hacer campañas de crowdfunding. Y pusimos un plugin, lo pusimos en la lista de Clone Wars y no sé, pusimos un límite, pues a lo mejor eran 1.000 euros o 2.000 euros. Y dijimos, venga, pues a partir de ahora hacemos este pedido, metéis el dinero aquí, nosotros compramos a China y os lo enviamos. Nos metimos a clase, no me acuerdo de qué era la clase en la escuela, y pasaron media hora o algo así y habían agotado los 1.000 o 2.000 euros. Nosotros flipando ahí en la última fila de la clase, nos tuvimos que salir de la clase porque estaba petando eso, lo tuvimos que parar. Bueno, eso fue muy guay, la verdad. Y ahí, por ejemplo, Obi-Juan nos ayudó mucho a probarlo y a difundirlo. Y fue el primero que compró, Obi-Juan y Cole, que son los míticos de la impresión 3D. Fueron los primeros que compraron eso. Eso es filamento, ¿no? Solo. Exacto, era un filamento. Era una web que se llama Crowdfilament, que también estará cerrada, supongo. Que era eso, hacíamos una especie de campaña, recogíamos el dinero de la gente y montábamos y comprábamos en China, Alibaba, pasaba por las aduanas y todo eso. Eso se quedó aparcado, a partir de ahí ya no desapareció. No seguisteis con el tema de filamento. Y luego ahí es donde entró Emprime, ¿no? La impresora 3D. Sí, ya, no sé, ya me gustaba eso, me gustaba esa impresora. Digo, vale, de esto sé. Yo me compré con este amigo una impresora cada uno en un curso que había en nuestra universidad. Y cuando acabó, yo como siempre había querido hacer eso, dije, mira, pues ya está. No hago máster, no me busco un trabajo, me monto una empresa que mejor que ahora no me van a venir dadas nunca. Yo, de hecho, antes ya me estaba planteando dejar la universidad para intentar montarlo, pero nunca me atreví. Y nada, lo monté, estuve ahí, me apunté a ADE también, para no estar solo todo el día en mi casa, y empecé a diseñar la impresora. Y tardé un año prácticamente en diseñarla. Me ayudó mucha gente, aprendí un poco lo que era el software libre, aprendí lo que era compartir el proceso de desarrollo. Hubo mucha gente que gracias a compartirlo me echaron una mano, desinteresadamente. Eso fue una experiencia muy, muy buena, eso cómo se empezó a gestar lo de Emprime. ¿Y cuál era en esta época, qué año sería? ¿El año 2014, 2015? Sí, 2014 fue. Yo llevo como 4 años fuera de la universidad y entonces tardé como un año. Eso, por ejemplo, eso es una cosa que aprendí, que hice mal. Tardé muchísimo tiempo en desarrollar el producto. Durante todo ese tiempo que estaba desarrollando no sabía si lo iba a vender o no. Eso fue un error. Luego me di cuenta. Y entonces esa etapa la alargué mucho, pero bueno, también es que a montar una empresa es muy largo. Entonces no se puede aprender en 6 meses y yo pues esa fase la alargué mucho. Estuve un año ahí diseñando, compartiendo, la gente daba su
su opinión, me echaba una mano, la probaba y todo eso. ¿Y qué diferencias había con las que había en esa época en el mercado? Pues era una impresora libre, que eso sí había bastante, pero la mayoría de las impresoras de esa época eran las prusas. Y en esa época digamos que el coste de los componentes era significativo en la máquina, en el precio de la máquina, porque eran todo componentes importados, no existían las impresoras chinas, no había tanto acceso a las cosas de China que son tan baratas ahora. Entonces dije, vale, voy a hacer una impresora. Si yo en vez de 5 motores a mi máquina la puedo meter 4, me ahorro ese dinero. Entonces, un poco con esa filosofía, fui haciendo como una impresora súper sencilla que estaba basada en otras que había, como había un modelo de Printerbot parecido, otra que se llama SmartWrap, y era como una impresora muy, muy sencillita. Y esto es lo que nos pasa siempre a los ingenieros. Yo pensando en el dinero y en el coste y en todos los factores operativos la hice muy sencilla. También porque me molaba el Lean Startup y el Lean Manufacturing y yo creía que tener menor número de referencias era muy importante, que lo es. Pero, ¿qué pasó? Que al final a los clientes no les gustaba porque fuera sencilla o tuviera menos piezas, sino les gustaba porque era diferente. Y así descubrí que todos esos factores operativos que te imaginas en tu cabeza porque eres una persona técnica, porque todo eso en realidad no es lo que importa. Lo que importó después es que a la gente le gustaba la impresora porque era diferente al resto, no porque tuviera menos piezas. Uh-huh. Y esa impresora realmente, bueno, era libre, ¿no? Era una tecnología Sí. libre, era todo open source. Todo eso, no sé, lo aprendí de todo el movimiento Clone Wars, como que lo interioricé. Ahora, por ejemplo, los productos que hago no todos son libres, pero me gusta mucho aún la filosofía de compartir. No todos los productos se pueden hacer libres, porque tiene que haber una razón también económica para poder hacerlo así, porque esto es una empresa. Entonces, por ejemplo, B2B, que significa vender a empresas, a mí me parece más complicado hacer productos de hardware B2B libres. Uh-huh. Pero eso me gustó mucho, la hice libre, la compartí, me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente. Y yo creo que eso como que el empezar con un producto libre fue una decisión buenísima porque me generó un karma buenísimo ya para todo el resto de proyectos que he hecho después. Yo creo como que tú tienes que aportar, no puedes esperar llegar a un sitio y sin dar tú nada de tu parte que la gente se porte bien contigo. Entonces, yo creo que en empezar con un producto que sabes que estás dando algo de valor a la gente, te genera de hecho un retorno muy bueno a largo plazo. ¿Tú tienes la sensación, igual que yo, que este movimiento maker, ese karma del que hablas, es más palpable que en otros sectores? Claro, yo entiendo que o sea, bajo mi percepción es más sencillo dentro del movimiento maker el compartir. La gente es súper agradecida en ese aspecto. ¿Tú tienes esa sensación también? Sí, yo creo que es como porque como se acepta que los productos tienen que tener la fuente liberada desde el principio, el, la mentalidad que tiene la gente que está metida en este mundo es completamente diferente. Es abierto por defecto en vez de cerrado por defecto. Pero no solo en la fuente de sus productos, sino a la hora de compartir, por ejemplo, contigo o con todas las personas que has hablado tú, que te han hablado con honestidad tanto de sus productos como de sus experiencias y de sus empresas o de lo que sea. Entonces, esa manera abierta está ya metida en el ADN de toda la gente que ha empezado en este tipo de productos y de mundillo. En este sector. Sí. Y muy al hilo de todo esto, tú ves esa delgada línea que hay entre lo gratis y lo libre, que a veces no se sabe diferenciar. Es decir, está claro que cuando estamos hablando de tecnologías libres, quiere decir que tú puedes hacer uso siempre de acuerdo a la licencia que estipule el creador, pero la gente muchas veces no es consciente de todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás y se confunde muy fácilmente lo gratis y lo libre. ¿Tienes alguna experiencia con respecto a todo esto? Yo me acuerdo cuando tenía la en Prime One, hubo un par de personas que se copiaron. Ojalá se hubieran copiado más, porque querría decir que lo había petado.
pero hubo un par de personas que cogieron el contenido y dijeron que era suyo. Eso que cojan el contenido y digan que es suyo, eso sí me fastidia. Pero hay también en esto muchas escuelas, a mí me da un poco igual. Me gusta que se copien de mis productos. Bueno, no se copian mucho porque no tienen mucho éxito, pero me gustaría que se copiaran. Me da igual que la gente no pague y se la monte ellos. Muchísima gente no pagó y se la montó. Me parece fenomenal. A mí lo que me parece es que hay que ser generoso a la hora de darlo. Hay que saber que lo va a usar, que mucha gente lo va a usar de manera gratis. Simplemente tienes que ser inteligente a la hora de generar tu modelo de negocio alrededor de eso, que lo estés rentabilizando de otra manera. Entonces yo sí creo que se rentabiliza a largo plazo, incluso aunque la gente lo use gratis. Pero tienes que ir en mi opinión, tienes que ir con la mentalidad de que la gente lo va a usar de verdad libremente. No puedes darlo y luego no pretender que la gente lo use. Sí, hay ejemplos muy claros. O sea, tenemos Linux, tenemos un mastodonte como WordPress. Estamos hablando de tecnologías libres y que realmente tienen un modelo de negocio detrás que no se basa en lo tradicional, te vendo algo privativo y tú pagas por esto que solo lo voy a tener yo, el código fuente o las fuentes de eso. Entonces, muy interesante el tema de que realmente lo que tenemos que ser es inteligentes y buscar modelos de negocio o de financiación paralelos y que vayan en sintonía a lo que es el movimiento maker, el movimiento de software libre. Por ejemplo, tú liberas muchísimo contenido de manera gratuita y la gente lo usa, lo reusa, lo usa en su beneficio, ¿no? Lo único que tienes que preocuparte es de que luego a una parte de ellos les vendes un extra por más dinero de lo que tú vives, ¿no? Yo creo que tienen que convivir las dos cosas y que hay que ser generoso de verdad. Hay que darlo a la gente para que lo use de verdad como le gusta, no como te gusta a ti. Exacto. Yo sobre todo a veces no me explico y la diferencia entre las líneas de esa delgada línea que hay es que muchas veces, no muchas veces, no voy a decir muchas veces, pero sí que en ciertas ocasiones pues me han criticado por vender cursos. Y claro, es a lo que yo me repito, digo, hombre, de alguna manera yo tengo que vivir de esto. Y me acuerdo con la conversación que tuve con David Cuartielles, sí. Y hablábamos de esto y decía, y yo le decía, digo, bueno, es que soy los Robin Hood del movimiento Homemaker. Y él me contestó con una respuesta demoledora y era, sí, pero hasta Robin Hood tenía lo básico cubierto. Es decir, tenía comida, tenía ropa y tenía un sitio donde vivir. Entonces, pues claro, todo esto es muy bonito, el tema de tecnologías libres y es muy bonito todo compartir y todo este movimiento, pero de alguna manera tenemos que hacer que nuestros proyectos sean viables y la única manera de hacerlo es vender pues un plus, un extra para la gente que realmente pues quiera cortar el tiempo o quiera hacer algo concreto con una metodología o con lo que sea, con un curso, con un servicio o con lo que sea, que al final lleva mucho trabajo detrás, que bueno, tú lo sabes, es lo que consiste montar y gestionar una empresa, una página web o lo que sea. Claro, ten en cuenta que tienes eso, tienen que convivir las dos maneras y te da unas ventajas tremendas el liberar y hacer gratis tu contenido porque es seguramente tu motor de marketing, es como te conocen al final los clientes. Entonces, hay que ser un poco perspicaz para saber montártelo que revierta al final en ti, aunque no sea cobrando a la gente, para que tú puedas compartir tu contenido, que es una cosa súper gratificante y yo creo que esa es la razón por la que la gente lo hace, al menos a mí, y luego también que te revierta. Móntatelo de una manera que te funcionen las dos cosas, que van a convivir, lo gratis y lo que te cobras. Sí. Comparto totalmente y es que está plagado Internet de ese modelo con tecnologías libres. Tenemos Adafruit, Sparkfun, tenemos el propio Arduino, tenemos todo. El tema es que, claro, cuando estamos hablando de hardware, de alguna manera esos materiales, esa electrónica, pues sí que tienes que comprarla y tienes que pagar porque aunque sea hardware libre, pues eso te tiene que llegar a tu casa y hay gastos. Cuando ya hablamos de algo tan abstracto como el conocimiento, cómo enseñarte a hacer algo o
no es tan tangible como que yo te estoy dando algo y realmente es un extra, es lo que hablabas tú. Yo te estoy ofreciendo otro extra. Hay contenido gratuito, no solo en mi página web, en internet. Tienes un montón de contenido gratuito. Si realmente yo me he preocupado en dedicarle mucho tiempo, muchas horas de mi vida a coger un montón de información, a rumiarla y a poderlo exponer para que todo el mundo lo entienda, pues de alguna manera es lo que yo hago. Intento, pues, en base a eso, hacer viable económicamente el proyecto. Claro, Y siempre, si no, no habría una persona ahí como tú poniéndolo todo junto. claro, sí, yo siempre, de hecho lo he dicho pues en multitud de ocasiones y siempre digo lo mismo, yo no espero hacerme rico de esto. Seguramente en esos 4 años que voy a hacer, 4 o 5 años que llevo en el proyecto, si me hubiera dedicado a mi profesión, que es la de desarrollador de software, pues seguramente hubiera ganado más dinero. Ahora, eso sí, no estaría tan contento como estoy ahora. Como dice no sé si es un proverbio chino o no sé, de ese que dice de trabaja en lo que te apasiona, en lo que te gusta y no volverás a trabajar en tu vida. Pues es lo que me pasa a mí. Yo pienso así, o sea, cuando tú trabajas en lo que te gusta, normalmente al principio siempre ganas mucho menos de lo que ganarías en el mercado laboral normal. Pero también es verdad que tu límite superior no lo establece el mercado. O sea, a ti te puede ir súper bien y puedes estar ganando dentro de 5 años mucho más de lo que ganarías trabajando por cuenta ajena. Sí, eso es algo que le Eso digo nunca se siempre. sabe. Claro, eso sí, a veces se lo digo a mi mujer, digo, yo es que no, en ese caso no tengo límite y se lo digo a mucha gente. Es decir, cuanto más trabaje, más voy a ganar. Digo, a veces, aunque yo personalmente prefiero pues disfrutar más de la familia, de mi hija, de no estar estresado, pues cada uno tiene la posibilidad. Pero es eso, por lo menos cuando estamos trabajando de esta parte de emprendedor, tenemos esa posibilidad. Si trabajas para cuenta ajena, no tienes esa posibilidad. Exacto. Y luego también, no sé cuál es tu caso, pero yo creo que es como una especie de obsesión, una enfermedad que tienen algunas personas y que no lo puedes evitar. O sea, si tú de verdad quieres crear algo, no paras hasta que lo creas. No puedes ser prácticamente asalariado. O sea, no se habla también de los emprendedores por accidente, pero yo al menos no lo puedo evitar. Yo sé que voy a montar algo que lo estoy montando. ¿Tú empezaste por obligación o por rebote o porque sabías que tenías que hacerlo? No, yo soy igual que tú, yo soy emprendedor de cuna. O sea, desde muy pequeño yo ya pues intentaba, yo qué sé, mi madre tenía una escuela de costura y cuando venían las alumnas yo me ponía con mis primos ahí y les vendíamos lo que fuera. Teníamos un tendederete, no, mira esto. Y desde entonces siempre he tenido esa Esa inquietud. Sí, y he montado pues justo lo que has hablado tú, de ir montando cosas pequeñitas sin realmente dedicación y hasta que llegó un punto en que realmente dije, no, se acabó, esto hay que dedicarlo a full y me emperré en que tenía que ser esto y muy cabezón hasta que, bueno, poco a poco se va consiguiendo que todo esto sea viable. Porque al final la gasolina de este tipo de proyectos Pues aunque el duela dinero tiene que decirlo, estar ahí. claro, es la economía. Si no es viable, es complicado. Tenemos que cubrir esas necesidades básicas. Sí. Y entonces hemos llegado a la que ya nos vamos desviando. Y me gusta porque es interesante que la gente también entienda que esto no es, bueno, pues monto una empresa y ya tiro para adelante, sino que, bueno, son muchos factores a tener en cuenta y que al final no es tan fácil como parece, pero tienes que tener ciertas aptitudes, entre ellas, pues eso, que tener muchas ganas y mucha pasión. Sí. Y yo creo que eso es lo que demostraste cuando creaste esta impresora, la M-Prime, y por lo que tengo entendido, llegó un momento en que, aunque era libre, tú la vendías, claro, y fue en la Maker Faire, ¿no?, de Madrid, en una Maker Faire de Madrid. Sí, claro, yo la diseñé, desde el principio sabía que iba a ser libre, pero que la iba a vender, ¿no? Eso además es lo más normal del mundo, eso no pasa absolutamente nada. La gente luego además podía montársela por su cuenta sin pagarme a mí ni un euro, o podía montársela con componentes míos y con componentes chinos y pagarme a mí un poco y a otro. A mí eso me daba igual. De hecho, desde el punto de vista de negocio, yo creo que
que era la mejor estrategia. O sea, que además era provechoso porque la repercusión que daba hacerlo libre, el poder hablar de cómo lo estaba haciendo, el que la gente me ayudara, eso, el que la gente, entre comillas, desarrollara para el proyecto también, eso solo ya valía lo que no sé, ya merece la pena. Tiene un sentido desde el punto de vista del modelo de negocio, no es solo hacer las cosas desinteresadamente. Y sí, la vendí, fui a la Maker Faire, esa fue como la primera experiencia que tuve, lo que se llama estar con el cliente y todas esas cosas de Lean Startup, que también siempre nos cuesta mucho a la gente técnica. Y ahí me di cuenta, pues eso, porque que la impresora le gustaba a la gente, pero que no le gustaba porque tuviera menos piezas, sino porque era así muy rara, porque tenía un asa. Son cosas que no te enteras hasta que no la ve por primera vez un cliente, que no piensas tú. ¿Y cuántas llegaste a vender? Pues yo hice un crowdfunding, en ese crowdfunding vendí 13. Era una impresora que valía creo que 320 euros y ahí fue cuando me di cuenta que eso no era para mí. Estaba yo en mi oficina, en esa época tenía ya la oficina y yo ahí metiendo piezas en cajas y diciendo, madre mía, esto es un trabajazo. Yo por cada impresora saco 70 euros. Como no sé cuántas tengo que vender para vivir de esto. Me he equivocado, he montado llevo aquí 2 o 3 años trabajando, no sé cuánto llevaba, 2 años, y me he dado cuenta que la vendo muy barata, que estoy vendiendo una impresora de nivel de entrada que vale 300 euros y tiene 70 de margen, y así no me van a cuadrar las cuentas nunca y voy a tener que trabajar todo el día. Y claro, ahí es cuando te digo que yo me pasa mucho que he empezado la casa por el tejado y tuve que chocarme con la realidad y que pelearme ahí con los paquetes para darme cuenta de que llevaba 2 años trabajando en una cosa que no ibas a poder sacar adelante, no merecía la pena. Realmente cuando o sea, por lo que entiendo es que sí, al final no era escalable, ¿no? No podías escalar todo ese modelo de negocio, ¿no? Sí. Una de las cosas que me llegan, me suelen llegar bastante emails, es que la gente no piensa precisamente en lo que conlleva crear dispositivos. Electrónicos o mecánicos o lo que sea. Cuando vendemos servicios, pues la logística que hay detrás es cero. Si vas a hacer un servicio o una formación pues, online, pues es un curso y tienes que poner la plataforma. Pero ya cuando nos metemos a hardware, la cosa se complica muchísimo. Cuéntanos esa experiencia, porque luego, aparte de eso, algo creo que importante es el tema de un soporte que tienes que dar a la gente que está detrás, ¿no? La postventa era, de hecho, el gasto más grande que yo no había previsto. Sí, siempre te lo imaginas en la cabeza, pero nunca te das cuenta de la magnitud del problema. Que, claro, yo con 70 euros o lo que fuera, imagínate, no puedo dar soporte a los clientes que me vienen con que no la saben montar o que han tenido algún problema. Eso no cuadraba por ningún lado. Mi error fue hacer una impresora que era de entrada, que solamente podía funcionar a volumen muy grande, porque era un artículo muy barato. Cuando, por ejemplo, Tesla dijo, vamos a hacer el primer coche, no hicieron un Dacia, hicieron un coche que era muy caro, que tenía mucho margen para descremar el mercado, para llevarse a los clientes menos sensibles al precio que más van a pagar. No empezó vendiendo el más barato y encima y sin financiación, porque yo dije voy a montar esto sin financiación, pues era una receta para el desastre. Yo creo que hay que aprender, o sea que yo también a veces soy un poco avezote, entonces tuve que aprender de mi propio error, hay que experimentarlo uno mismo para darse cuenta de por qué has cagado y aprender a ir a otra cosa. Sí, porque a veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos en nuestro propio ojo. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino kit para qué tú quieres? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver.
lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Y bueno, una vez que ya termina esto, porque decides que no quieres continuar con M-Prime, ¿y cuál es el siguiente paso que das? Pues eso, ya estaba ahí. También luego, eso es otra cosa sobre lo que has preguntado de la postventa. A mí me agobiaba mucho el darle soporte, porque en cuanto a una persona no le funcionaba, también lo normal es que tengas una implicación personal, emocional muy gorda en el proyecto. Entonces yo cada vez que a una persona no le funcionaba, pasaba fatal. Entonces no me merecía la pena. Luego también, como desarrollé la impresora tan despacio, entre que tuve la idea, que fue en medio de la universidad, hasta que la saqué, había pasado tanto tiempo que ya se estaba empezando a quedar obsoletas. Justo después vinieron las impresoras chinas y había gente como Prusa haciendo impresoras muy buenas libres. Entonces ya también vi que esa idea no tenía mucho recorrido, y dio la casualidad de que durante ese tiempo dije, venga, voy a coger un cupón de Google Ads, bueno, es Google AdWords en ese momento, que son los anuncios estos que aparecen en los buscadores. Tú ya lo sabes, pero... Sí. Entonces, sí, bueno, nosotros nos mola el tema del marketing. Entonces, cogí el típico cupón de Google Ads, metí dinero, no sé si metí 100 y me dieron otros, o cogí un par y me dieron otros 200 euros. Dije, venga, voy a montar, ahora ya sí, Lean Startup, voy a montar un formulario en la web de M-Prime que ponga servicio de impresión 3D. Empiezo a meter gente con Google Ads y veo si esta idea sí que funciona o no. O sea, ahí ya no empecé la casa por el tejado, ya había aprendido. Y, joder, me gasté 200 euros así y me empezaron a llegar pedidos. Y dije, con la impresora que gano un 20%, que gano con imprimir muchísimo más, porque imprimir solo son gastos fijos. En realidad el material y todo no cuesta nada. Lo que cuesta es tener a una persona pendiente de las impresoras. Y dije, anda, esto funciona mucho mejor. Y me cambié a imprimir en vez de a vender máquinas. Y aquí es donde surge BitFab, ¿no? Sí, ya en esa época ya había aprendido de mis errores y dije, venga, me doy 2 meses y lo monto a tope. Me aprendí un poquito de Django, monté una web, como una web para presupuestar automáticamente, monté el marketing solo con Google Ads. En ese momento no había marketing orgánico ni nada. O sea, no lo metí en el modelo. Y dije, venga, 2 meses la programo, aprendo, monto tal y a funcionar. Y esa vez ya funcionó un poquito mejor, ya funcionó de manera diferente y lo empecé a probar. Cuéntanos la historia que hay detrás de BitFab, porque me parece muy interesante, la verdad, del nombre. Del nombre. Sí. Pues me molaba. Yo no sé si te refieres, yo me imaginaba al principio una caja negra, ¿es algo así? Sí. Vale. Yo cuando lo estaba ideando, sí. Yo, sabes, en todo el mundo que es técnico ha oído hablar del modelo de la caja negra. Hay una caja que no sabes lo que tiene dentro ni nada, pero que tú le metes cosas y salen por el otro lado lo que tú quieres. Entonces, para mí BitFab era como una caja negra que entraban por un lado desde los clientes mediante una herramienta automática o mediante una API, entraban bits. Entonces, mi objetivo era, vamos a construir todo lo que hay en la caja esa para que por el otro lado de la caja salieran piezas fabricadas. Entonces, ese era un poco el nombre. Era como bits, de bits a atoms, o fabricación de bits a productos físicos, una caja negra que lo transformara todo, y por eso lo llamé BitFab. Y decidiste hacer eso y cuéntanos un poco
cómo te ha ido hasta ahora. Sé que, bueno, últimamente no está muy bien, pero bueno, cuéntanos la historia un poco de Sí, ahora BitFab. ya cambió un poco más. Pues me acuerdo, empecé con un presupuesto automático. Claro, estuve durante un tiempo probándolo. Ahora, eso sí, yo ya me convertí en fan de los datos. Entonces, todo lo que entraba en la web, mi objetivo era medirlo. Yo medía los euros que entraban de AdWords, las conversiones y todo. Entonces, desde el primer mes que lo puse en marcha, yo sabía que, por ejemplo, si el primer mes, si yo me gastaba 1 euro en AdWords, generaba 6 de beneficio. El primer mes fue alucinante. Todo eso lo tenía traqueado. ¿Qué pasó? Me di cuenta durante una parte del experimento, ¿no? Yo lo llamé experimento, que la página tenía una opción para presupuestar automáticamente y pagar, y otra como para presupuestar y hablar con un agente. Me di cuenta de que era capaz de convertir mejor a las personas que pasaban por el agente, porque entonces, que era yo, vamos, era capaz de saber lo que necesitaban, aprendía más de mis clientes, les podía convencer yo. Entonces dije, mira, esto de automatizar esto me he pasado. He pensado otra vez como un ingeniero. Lo que hay que hacer aquí es hablar con la gente, aunque, bueno, a mí no me molesta personalmente hablar con los clientes, pero aunque no te apetezca hablar, te pones a hablar, aprendes de ellos y conviertes mejor. Y entonces ya lo convertí solo a través de un formulario de contacto y lo automaticé todo y eso. Uh-huh. Y no sé, bueno, eso fue un poco como fue avanzando BitFab. Luego al principio solo había AdWords, luego empecé a escribir contenido. Por casualidad escribí un artículo, por ejemplo, sobre el PTG y ¡buah! Se posicionó súper bien. Y claro, ya ahora, por ejemplo, BitFab genera muchísimos presupuestos orgánicos ella sola, y eso también fue una de las cosas que aprendí. Empecé con AdWords y ahora vi ahí un nicho tremendo y ahora tengo contenido orgánico publicado ahí. Yo fui aprendiendo, hablé por ejemplo con Jorge Lorenzo, que le conocemos los dos, él escribió algún artículo, me enseñó muchísimas cosas de cómo funciona la parte del SEO, del marketing online y tal, de contenidos. Y entonces ahora BitFab sigue pensado en forma como de un embudo completamente traqueado. Yo sé absolutamente todo lo que pasa ahí y cómo convierte, en qué porcentajes, cada euro que meto, cómo sale de ahí. De hecho, hay un vídeo en YouTube que lo expliqué todo porque me gusta contar esas cosas. Uh-huh. Y lo que pasa es que ahora la entrada del embudo hay pago cuando quiero y también hay mucho orgánico. Ahora eso es bastante potente. Uh-huh. Bueno, por si la gente no se ha enterado muy bien qué es lo que hace, que nos hemos liado aquí, porque bueno, una de las cosas que nos apasiona, al final a mí me ha terminado gustando, es el tema del marketing online y compartimos muchas cosas en ese sentido, tanto Diego como yo, como Jorge también, que está bastante metido en temas de marketing. Y se nos ha ido y hemos empezado a hablar cosas muy interesantes que al final todo el mundo tiene que saber de esto si quiere montar un negocio de este estilo. Pero básicamente la idea que hay detrás de BitFab es que para gente que no tenga una impresora, ofrece un servicio de impresión. Bueno, sí. Hemos remoto. hemos ido ya a un nivel que no hemos ni explicado lo que es. Claro. Bueno, tengo que recomendar este servicio. De hecho, yo ya lo he nombrado en algún podcast que... Sí, muchas gracias. Que es un servicio espectacular. Yo lo utilizo, yo no tengo impresora 3D y por ahora no tengo ni espacio ni tiempo para dedicarle a la impresión 3D, y lo que hago es, si necesito algo, pues hablo con Diego y lo imprime y ya está, y me cobra lo que me tenga que cobrar y ya está. Es un servicio muy interesante para sobre todo para la gente que quiera eso, que no tenga impresora y tenga curiosidad o tenga que hacer una necesidad de hacer un modelo concreto, porque además yo ya no sé si lo tenéis ya ese servicio, no solo es impresión, también puedes diseñar, ¿no? Sí, claro, la gente, al final la entrada era un formulario de contacto, pero lo que hacíamos era servicio de diseño, de consultoría un poco para fabricación, ayudar a adaptar las piezas para la fabricación. Trabajamos con particulares, pero sobre todo con empresas. Y hacíamos impresión de prototipos, hacemos impresión de prototipos, impresión de series cortas, de componentes, etcétera.
Y de hecho, vamos, o sea, lo que hemos hablado hasta ahora es el motor de captación, pero ya te he dicho que la idea de Bitfab era una caja negra. Entonces, toda la parte de dentro de la caja negra está a medio desarrollar, pero existe también. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un motor de presupuestado nuevo, que otra vez en Django, pues estoy aprendiendo, y la idea es que los presupuestos de Bitfab al final no los va a tener que dar una persona. Tú subes tu pieza, ahí estuve haciendo una investigación que igual me gusta mucho hablar de eso, entonces lo acabé publicando en Twitter, para intentar predecir cuánto tardaba en impresión 3D, siempre se cobra por hora de pieza, porque todos los costes de los servicios de impresión están determinados por el tiempo que está encendida la máquina y produciendo. Entonces, lo que hice fue como un sistema para que solamente la persona subiendo la pieza con el volumen y la superficie, predecir cuánto iba a tardar para poder presupuestar piezas impresas de los clientes de manera automática. Entonces, una parte de lo que estoy haciendo para completar el producto entero de Bitfab, que es un motor de captación, un motor de presupuestado y un motor de fabricación que tiene hardware y software, es esa parte de presupuestado. Luego también diseñé una impresora especial para la Bitfab, que se llama la Bitfab Core. Esa es libre también. Igual, hice el hardware que es una impresora que se supone que está pensada para trabajar en granja, para haber muchas, para ser paramétrica, para ser fácil de mantener. Y la otra pata también, o sea, está el motor de presupuestado, el hardware, y luego también estoy haciendo con un amigo el software para controlar la granja, para que lo que hace ese software es coger los pedidos, las piezas, las lamina, intenta ver qué impresora está disponible para imprimir, lo manda a la impresora, lo manda a imprimir y todo eso. Entonces, como ya has visto que es todo como la caja negra, va desde la captación, el presupuestado, el paso por el software, la fabricación y luego el envío. Estoy intentando crear todos los componentes del proceso automatizados. ¿Y cómo ves tú este futuro el futuro de la impresión 3D? ¿Ves que cada vez las empresas ven más oportunidad, ya no de negocio, sino de alguna manera como una herramienta para sus propias empresas? Sí, si algo he dado es presupuestos como 500 o 600, o sea, y me los he leído todos los emails que me han llegado. Cada vez llegan más emails de empresas en vez de particulares, porque con este mundo, que es también lo que tenemos que agradecer a cosas como Clone Wars, los chinos, o sea, que los chinos también tienen mucha responsabilidad con sus impresoras baratas, que han abierto este mundo al mainstream. Entonces ahora hay un montón de empresas que cuando quieren algo ya saben que pueden usar la impresión 3D. Y entonces esas empresas, obviamente, son clientes de empresas como la mía o de otras que venden impresoras, que venden prototipos, que venden formación, etcétera. Dentro de eso, a mí lo que me gusta es la fabricación. Entonces yo ya te he dicho que lo mío es un motor automatizado de fabricación, que la idea es usarlo para componentes. Entonces dentro de eso, a mí lo que más me interesa es usar la impresión 3D para componentes. Yo ya no quiero prototipos, quiero componentes en la medida de lo posible. Y una cosa que también me gustaría que nos contaras es en qué andas trabajando ahora, porque en Twitter he visto que estás imprimiendo órganos humanos. Sí. En Bitfab llevo 4 años, pero justo al final de todo, justo estos meses empezó, ya te he dicho que yo lo tengo traqueado todo, entonces estaba cubriendo mis gastos, o sea, siendo completamente honestos, no me llevaba nada para mí y cubría los gastos de operación, pero claro, ya llevo 4 años así, tengo 26, me quiero independizar, no quiero estar todo el día. Bueno, es que tienes un vicio muy malo, que es de comer y es un vicio muy malo. Sí, bueno, exacto, ¿no? Y también luego quema mucho yo estaba solo en una oficina, quema mucho el estar todo el día solo y el estar obsesionado con una idea, que eso nos pasa a todos los que estamos emprendiendo. Entonces hubo como tenía traqueado todo, hubo un momento que empecé a dar muchísimo presupuesto, pero a convertir menos. Y ahí la verdad es que dije, mira, ya me he quemado del todo, me he llevado yo mismo a quemarme, me voy a buscar un trabajo y voy a dejar esto como si fuera un hobby, a tomármelo con otra necesidad, con otro enfoque.
empecé a llamar a la gente que conocía y justo en el Gregorio Marañón, que tienen un laboratorio de impresión 3D, el más potente de España, es un proyecto súper guay. Mis jefes, que son Rubén y José, estaban buscando a alguien. Venga, perfecto, ven a una entrevista. Venga, perfecto, tal. Y acabé ahí. ¿Y qué es lo que hacéis? ¿Por qué imprimís órganos humanos? Esto se llama el Fab Lab del Gregorio Marañón. Entonces, la gente que lo ha montado lleva ahí 5 años. Se llaman Rubén Pérez Mañanes y José Calvo Aro. Y tenían también antes había un ingeniero que yo le conocí y me invitó a verlo. Imagínate cuando esto estaba un poco más empezando, que se llamaba Guillermo. Y entonces han creado ahí como un proyecto pionero, lo han movido ellos solos. Un hospital es un entorno difícil para innovar porque es una rueda muy grande que tiene mucha inercia, mucha burocracia y todo eso. Y esto básicamente es una habitación donde hay impresoras, hay Ultimakers, hay Form 2, hay gente como yo y hay gente que también que son becarios. Y entonces los médicos vienen, ellos tienen su caso, nos mandan normalmente la imagen, o sea, cuando tú entras en un hospital y te meten en una máquina de estas de TAC, que es un anillo gigante a tu alrededor y te sacan imágenes. Nosotros cogemos eso y lo transformamos en 3D y lo imprimimos para ayudar a los médicos, por ejemplo, a visualizar lo que le pasa a un paciente, a hablar entre ellos, a hablar con el paciente, a planificar una cirugía, a guiarles en la cirugía y cortar con las piezas que les hacemos nosotros. Está muy guay. O sea, para practicar el cirujano, ¿no? Sí, viene mucho cirujano, es lo que más. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, algún caso así, hay un caso muy guay que es de un médico que se llama Javier Río, que él ha inventado una técnica nueva de cirugía. Y este hombre es cirujano vascular, o sea que se dedica a operar venas, arterias y tal. Para los que somos como yo, que no nos enteramos muy bien de todo. Pues le conseguimos imprimir una aorta entera, que es la arteria más grande que tenemos en el cuerpo, que tiene como forma de bastón y va pues de arriba del pecho hasta abajo. Se la imprimimos de una vez en plástico flexible, con material de soporte soluble para que se le imprimiera. Él coge eso, lo pone en un banco, le empiezan a hacer radiografías, empieza él a meter por todos lados a ensayar su cirugía, que ha inventado una nueva técnica, la puede probar antes de que vaya de probarla en una persona, puede documentar eso, publicar un paper. Entonces eso es en lo que les ayudamos. Y luego también dime, perdona. No, tengo mucha curiosidad por saber o sea, cómo se lo toman ellos, los médicos, porque claro, tienen que alucinar, ¿no? Es decir, de repente de no tener nada a tener físicamente una reproducción de una vena, una aorta, o sea, tienen que alucinar, ¿no? Claro, pero aunque no te lo parezca, bueno, también la gente que va ahí es en realidad la gente más especial del hospital. Son los más curiosos porque son como lo que en startup pues, le llamarías los early adopters. Sí. Entonces, realmente también los que conozco yo, los médicos son personas muy curiosas y aunque nosotros a veces vivimos encerrados en la parte técnica, ellos son gente que sabe mucho también y sobre todo, como son los que entienden la aplicación, te abren la puerta de entender qué necesitan ellos, cómo se puede ayudar. Luego hay muchos de esos casos que son para personas de verdad, o sea que tú lo que estás haciendo es para una persona que a lo mejor le tienen que operar de una cosa y quieren probar antes porque le van a abrir el pecho y le tienen que hacer un agujero en una vena para meterle una prótesis o lo que sea, o sea que le estás ayudando, pero te sorprendería ver lo curiosas que son esas personas que vienen, los médicos, los inteligentes, que son capaces de hablar también nuestro idioma técnico. Entonces, saben hacer eso también, ¿no? Son muy, muy curiosos. La verdad es que es impresionante cómo pues tecnologías de este tipo pues se estén utilizando y sobre todo que sirvan de ayuda para un sector tan complejo como es la medicina. Claro, nosotros siempre nos centramos en las herramientas. A mí me encantan las impresoras, me mola arreglarlas, diseñarlas, todo eso. Pero luego le aporta el valor es el que te viene con el caso de uso.
Y ellos son los que saben eso. Y eso falta mucho en impresión 3D, ¿eh? Porque seguimos un poco mirándonos el ombligo y lo que hace falta es que los clientes vean cómo se puede usar, no solo usarlo porque es guay, porque es impresión 3D. Sí, que seguimos imprimiendo pues figuritas de Star Wars y figuritas de este tipo pero bueno, que no está mal imprimir ese tipo de figuras, pero que nos tienen que dar uso a estas tecnologías. A mí me ocurre algo muy parecido con el tema pues sobre todo me apasiona mucho el tema del IoT. Y muchas veces no veo dónde aplicar esas tecnologías, sin embargo, pues me llegan pues a la semana pues decenas de ejemplos donde se pueden utilizar. Claro, a ti te tiene que venir el que tiene una fábrica o una plantación o no sé, o una ciudad y que quieren hacer inteligente para que tú veas para qué sirve eso que a ti te interesa tanto, a veces en un plano teórico, ¿no? Sí, es que simplemente, de hecho, hay algo que está coleando por ahí hace mucho tiempo y es tan sencillo como el poder automatizar el riego de un huerto. Y es un verdadero que he dejado realmente de investigarlo porque yo me dedico más al tema de formación y no a hacer tantos proyectos, porque es la opción que, o sea, lo que a mí realmente me llena y me gusta, que es pues formar a la gente. Pero sí que es cierto que hace tiempo que hay un problema que no sé si estará resuelto ya, que es que en Almería, con toda la cantidad de invernaderos que hay sistemas de riego, pero que son privativos y son carísimos. Y claro, desde el punto de vista técnico, pues vemos que eso es factible y es sencillo y además muy económico. Entonces, como que choca eso ahí que no se esté utilizando, por ejemplo, en esa necesidad. Hay gente que se recorre todos los días pues entre 50 y 100 kilómetros para regar, cuando eso se podría automatizar y hacerlo a distancia. Entonces, es a lo que voy. Muchas veces nosotros ponemos el conocimiento técnico y luego las otras personas nos tienen que aportar las ideas de dónde aplicar ese conocimiento técnico. Claro, y luego, o sea, eso, hace falta que alguien te diga el caso de uso. Y también en lo que cuentas tú es un ejemplo de las tecnologías libres, cómo reducen mucho la barrera de entrada para que una persona como tú o el que quiera montar una empresa haciendo eso pueda crear un producto a lo mejor en 3 meses, en 6 meses, en un año, no te va a pasar por todos los ciclos de producto privativo o de tecnologías así más sofisticadas. Lo puedes hacer con eso. Es una oportunidad muy buena para que la gente pueda montar algo. Prototipar. Sí, es claro, es que digamos que está todo muy enlazado, que es el Lean Startup, vamos a prototipar, vamos a ser muy ágiles para la frase que te he comentado antes, que nosotros mismos no nos creamos nuestras propias mentiras, como voy a hacer una impresora muy simple cuando realmente lo que llama la atención a lo mejor es el diseño más que la simplicidad. Pues todo esto, todas estas tecnologías nos permiten prototipar y ser muy ágiles para, sobre todo, no gastarnos un dineral en hacer algo que luego no es útil para nadie. Entonces nos ayuda en ese aspecto muchísimo y está muy, muy entrelazado. Y eso yo creo que es casi lo mismo. Bueno, son dos tecnologías complementarias. Sí, el mundo maker, además, también hay otro concepto que yo creo que es el aprender haciendo, que en vez de diseñar el sistema en su estado final o imaginarte todos los estados intermedios, a veces para pensar como maker tienes que empezar a hacer el primer prototipo. Y entonces esa manera de aprender haciendo y prototipando, que también está muy relacionada con Lean Startup, eso es otra de las cosas en las que son dos caras de la misma moneda prácticamente. Sí, yo lo veo el eje central. De hecho, en el curso, en las primeras lecciones, no hablo nada de programación, no hablo nada de electrónica, hablo de cómo plantear un proyecto y hablo de esas 3 fases que tiene que tener cualquier idea que tenga, ya sea de uso profesional o de uso casero, que es que
bueno, lo llamamos la fase del prototipado, y lo primero es plasma la idea general con un lápiz y un papel y ten mucha creatividad y pon todo lo que quieras. Pero a la hora de realmente empezar a desarrollar ese prototipo, quédate con lo mínimo. Si tú quieres hacer una estación meteorológica, le puedes meter pues un sensor de temperatura, de presión, de radiación ultravioleta, de lo que quieras. Pero si realmente lo que te interesa a ti es la temperatura, céntrate en temperatura y luego ves aplicando el diseño incremental. Una vez que lo tengas lo primero funcionando, pruébalo. Oye, te vas a encontrar con un montón de problemas y a partir de ahí ya ves incrementando y ves metiéndole más funcionalidades. Pero ya tienes algo funcionando y eso consigue dos cosas. Lo primero, si estás aprendiendo, obtienes como el caramelito. Tienes el caramelo de, oh, esto funciona, lo estoy viendo en el móvil. Y eso te da mucha satisfacción y te ayuda a crecer rápidamente y a motivarte para seguir continuar. Y lo segundo es que una vez que ya lo tenga funcionando, el ir añadiendo funcionalidades ya es otra cosa totalmente diferente, porque ya lo único que tienes que ir metiendo es más parámetros, más sensores y ya está. Entonces va muy ligado todo. Yo creo que es lo mismo, y esa manera de pensar que tenemos los makers, ¿no? También el tener tolerancia a la imperfección, ese enfoque incremental, que no hace falta que la primera solución sea perfecta, sino que puedes aguantar haciendo una primera imperfecta y luego ir mejorándola. Eso también es importante. Y también el poder compartir desde la primera iteración tu proyecto. A mí eso es una cosa que me ayudó mucho con Emprime y también en Bitfab, el poder ir compartiéndolo, ¿no? Incluso aunque sea imperfecto, pedir ayuda, ver que la gente vea el proceso de cómo se crea. Eso, es otro enfoque también de empezar por el prototipo e ir mejorando. Es otra ventaja muy gorda, el poder irlo compartiendo poco a poco. Eso es una oportunidad de tener una repercusión o llegar a gente que el ciclo típico de hacer el producto perfecto a la primera iteración no tiene. Sí. Es una ventaja gorda. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir terminando, que ya nos vamos acercando a la hora y tampoco te quiero robar mucho tiempo. ¿Cómo ves el futuro de la impresión 3D? Realmente, yo no tengo impresora 3D, pero bueno, sí que veo en Twitter, todo lo que veo en Internet, no llega a alcanzar a ese público general. Como diría un podcaster muy conocido que se llama Emilcar, no llegamos todavía a la población civil. ¿Qué es lo que nos falta para que tengamos una impresora 3D en todas las casas? Sí, pues no sé, esto lo he pensado más veces, tampoco tengo una respuesta perfecta. Yo me acuerdo que si te fijas en el mundo que te rodea, todo lo que hay son productos, no son componentes. O sea, quiere decir, un producto, cualquier cosa que mires a tu alrededor, yo aquí tengo mesas, botes, un reloj, una calculadora, todos son productos. Quiere decir que tienen diferentes componentes. A mí, que me encanta la fabricación, cada componente usa una tecnología de fabricación diferente. Llevan silicio, llevan piezas de inyección, llevan piezas estampadas. Entonces, la inhabilidad que tienen las impresoras 3D para producir componentes, eso es, yo creo que es casi insalvable. La gente no puede esperar que una impresora la pongan en su casa, le den a un botón y te saque un reloj o un móvil, porque eso es imposible. Las impresoras sirven para hacer componentes, sirven para hacer un trozo de un móvil, y de hecho ahora no sirven ni para eso. Ahora mismo sirven para hacer prototipos de componentes, porque muy pocos productos llevan componentes hechos con impresión 3D. Eso es como pedirle a tu impresora que tienes en tu casa de toda la vida de papel que te imprima un libro. Las impresoras 2D no imprimen libros, no encuadernan ni sale el libro preparado, imprimen páginas. Igualmente las impresoras 3D no imprimen productos, imprimen componentes. Entonces me parece muy difícil que llegue un momento que todo el mundo tengamos en nuestra casa una maquinita que le des un botón y salga todo. Es lo que pasa, que antes de eso, pues, a ver, los chinos lo han hecho fenomenal. Ahora hay una impresora en cada casa. Bueno, hay una impresora con cada friki. Y entonces, eso sí está muy bien. Pero ahora de momento sigue siendo un mundo para nosotros los frikis, no para una puerta de entrada a la fabricación, al STEM, a todas estas cosas que se dicen. No sé si eso lo ves tú también, no te gusta
sea, ves más esa parte de como una tecnología, un hobby, una puerta de entrada a otras tecnologías. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo mismo ocurre al final con temas de programación y de electrónica Como el Arduino. y de Arduino. Son temas que, aunque la barrera de entrada pues se ha bajado muchísimo, sí que es cierto que todavía requiere pues de ese punch, de ese esfuerzo que necesitas hacer para superar esa barrera de entrada, y una vez que la superas, entras. Es cierto que es complicado que llegue al público general, precisamente por lo que has dicho. Sin embargo, sí que creo que es una buena opción, al igual que las tecnologías libres como Arduino y el dominar todas estas facetas. Veo mucha posibilidad para el tema de las pymes, de pequeñas y medianas empresas, el poder tener su propio laboratorio de investigación y desarrollo, como queramos llamarlo, para crear sus propios productos, proyectos o prototipos, o como queramos decirlo. Creo que en ese sector sí que tiene una amplia cabida todos estos temas de tecnologías. El resto para las casas, para el público general, pues sobre todo para las casas donde viva un friki, pues será esencial. Sí, lo que dices tú, sí. O sea, por ejemplo, para acelerar el ciclo de desarrollo de producto, para todas estas cosas es muy útil. Hay muchas empresas que le están sacando valor cada vez más gente se interesa. Para eso yo creo que sí que son muy, muy potentes, porque antes no había la posibilidad de fabricar objetos físicos con esa facilidad, de esa manera tan automática, con tanta parte de la cadena en software, porque si tú antes querías hacer un producto físico, tenías que ponerte a limar madera y cosas de esas, ¿no? Ahora puedes hacerlo en un ordenador y mandarlo a la máquina. Pero aún estamos muy limitados en lo que hacen las impresoras. A la vista hay cosas muy, muy guays, como está SLS, están las cosas que hace HP, Multifusion Jet, está el SLA, que también en realidad es una tecnología muy, muy limitada, la de resina. Pero eso es una tecnología que aún tiene muchas, muchas limitaciones, no, y que sobre todo si la ves como una tecnología de fabricación, te das cuenta de que sirve para hacer un componente o un prototipo, no difícil sacar el producto entero aún de impresión 3D. Totalmente de acuerdo. Lo que sí que es cierto es que se nos plantea un futuro, por lo menos para la gente que nos gusta es todo el tema del movimiento maker, ya sea impresión 3D, Arduino o lo que sea, muy prometedor, porque no paran de salir cosas nuevas, no paran de crear nuevas tecnologías, y es increíble por proyectos, ves de todo, y la verdad es que eso ilusiona para la gente que nos gusta. Entonces, yo creo que es una tendencia completamente en alza, ¿no? O sea, sí. El mundo maker, todo esto, vamos a tener años y años que tú y yo vamos a poder estar dándole a esto. Sí, yo, vamos, en mi experiencia como emprendedor durante estos años, la verdad es que el crecimiento pues, se ha notado bastante, y sobre todo, bueno, cuando hablamos de tema de impresión 3D, tiene su nicho de mercado, igual que tenemos un otro nicho de mercado que es el tema de la programación y la electrónica, y está claro que estas posibilidades que actualmente existen, tanto como la impresión 3D, es decir, para un estudiante, para un profesional que se dedique al diseño industrial, el poder en su casa poder reproducir lo que está diseñando, sea una parte de un dispositivo de algo más complejo o sea ya una pieza concreta, pues esa posibilidad antes no existía. Igual que ahora el que esté estudiando electrónica, que pueda tener todos esos componentes en su casa, es un gran avance, y esperemos que, bueno, que todo esto siga evolucionando como sigue. Como esta cultura de democratizar la creatividad con objetos físicos, la fabricación de productos, ¿no? Que cada persona tenga la capacidad de programar un producto, de fabricar físicamente un producto si tiene ese deseo y esa creatividad. Eso es un poco, en realidad, de lo que va el mundo maker, ¿no? Ya quieras hacer software, hardware programado, electrónica, productos físicos.
Sí, un poco esto. Exacto, y sobre todo tener la posibilidad de alguna manera prepararte para el futuro. Muchas veces todo lo que aprendemos, vamos, dudo que, no lo sé, la verdad es que en este caso no soy consciente de si en las universidades se enseña o de alguna manera hay alguna asignatura optativa que te permita profundizar más en el tema de la impresión 3D. Lo desconozco totalmente. Pero el tema de Arduino, por la experiencia que tengo de hablar con diferentes profesores de diferentes universidades, pues no se trabaja tanto como se debería de trabajar. Y al final, pues bueno, todo eso lo tenemos a nuestra disposición y yo creo que tanto pues BitFab como pues otros proyectos como el de Jorge, como el de Programar Fácil, pues al final lo que intentamos es suplir esa carencia que hay digamos de información en organismos o en universidades, en escuelas públicas. Intentamos pues facilitar toda esa información, porque es cierto que hay muchísima información, pero mucha información está en inglés, muchas veces está todo desperdigado y de alguna manera pues tendremos que recogerlo y aportar ese granito de arena al conocimiento y que la gente pues dar a conocer. En este caso, yo creo que el mayor exponente de todo esto es nuestro gran amigo Obi-Juan, que sí, siempre sale en todas las conversaciones. De hecho, tengo muchísimas ganas de que vuelva por aquí por el programa y que no hablar con él un largo y tendido, porque es un placer. Y es el germen de todo esto aquí en España. Sí, o sea, vamos, Obi-Juan es el maestro de todos nosotros y un ejemplo a seguir, la verdad. Y a mí me alegra mucho haberlo conocido y bueno, estoy súper orgulloso de que sea compatriota nuestro, la verdad. Sí. Y bueno, yo creo que con esto vamos a finalizar ya el podcast. Diego, la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos todo lo que nos has contado. Ha sido increíble tu trayectoria, solo con 26 años. Eres un ejemplo a seguir. Yo espero que este sea el primer podcast y que más adelante podamos grabar algún otro podcast. De hecho, tengo aquí sobre todo una impresión que ya te encargué hace tiempo y que sí. Quiero hacer, bueno, es una estación meteorológica y me gustaría publicarlo. Y la verdad es que quiero que la gente vea el resultado que se consigue. Cuando no tienes una impresora 3D es fundamental pues apoyarte en un servicio como BitFab si realmente quieres dejar muy curioso algo que muchas veces los makers no hacemos, y es el tema del diseño. Y para eso pues aquí está Diego. Diego nos puede ayudar en todo esto, que por fin darle un poco más de sentido a todos los proyectos y darle un poco más que sea un poco más vistoso. Así que muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por la oportunidad. Me mola mucho hacer esto y gracias por la oportunidad. Ya hablaremos en otra ocasión también. Sí, nada, pues mucha suerte y un abrazo, Diego. Gracias, suerte a ti también. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos tenido el placer de contar con Diego Trapero, un emprendedor nato en impresión 3D, sobre todo un ingeniero industrial que nos ha ayudado y nos ha aportado mucho conocimiento y sobre todo mucha experiencia en este sector tan complejo como es el sector maker, el movimiento maker, donde sí que hay oportunidades de negocio. Se tiene que emprender de otra manera, respetando siempre los valores que hay detrás de la comunidad maker. Ya lo vimos con Funblau. Y nada, te recuerdo que puedes entrar en bitfab.io y puedes pedir tu presupuesto si no tienes una impresora 3D. Te dejo en las notas o en el artículo que acompaña a este capítulo un pequeño tutorial de cómo podrías hacer o cómo podrías buscar, por ejemplo, un modelo para hacer una estación meteorológica y enviarlo a BitFab para que te lo impriman. La verdad es que yo he probado el servicio, es muy recomendable si no tienes una impresora 3D en tu casa, como es mi caso, donde yo no tengo tiempo de meterme con la impresora 3D, no tengo espacio. Bueno, al final creo que cada uno tenemos nuestra vida ya organizada, tenemos un tiempo limitado y no podemos abarcar más de lo que podemos. Entonces, en estas situaciones pues hay que buscar servicios adicionales, servicios complementarios que nos permitan pues seguir evolucionando todos esos proyectos maker.
Así que espero que hayas disfrutado. Te vuelvo a repetir, bitfat.io, utilízalo. Y por último quiero, pues daros una pincelada, un tip. Es algo que estamos hablando, Diego y yo, y probablemente en un futuro podáis escucharlo más a menudo en este podcast, porque estamos aquí intentando negociar pues un acuerdo de colaboración entre los dos, para que vosotros pues tengáis más información en torno al mundo de la impresión 3D. Lo dicho, como siempre os digo, muchas gracias por todos esos comentarios, esas valoraciones que dejéis en las diferentes plataformas de podcast. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y sed felices.